Aquí estamos precisamente para tocar un tema que es un poco complejo, que mucha gente está totalmente desinformada y otros con una serie de mitos y dudas que cada día pues se hacen más difíciles de resolver, porque a medida que los estudios han avanzado, el problema es muchísimo más complejo que lo que se pensaba al principio. Y aún así, con que los estudios han sido multitudinarios, impresionantes, aún así siguen siendo hoy más las preguntas que las respuestas. Sabemos mucho más y creo que la tendencia mundial es hacia ver a la persona que tiene esta neurodiversidad, así le decimos, como un ser humano que necesita de nuestro apoyo, de nuestro cariño, de nuestra colaboración, nuestra compasión, hasta compasión en un momento dado, porque cuando somos compasivos estamos demostrando amor. Entonces es importante que pues pongamos atención. Vamos a tratar de responder las preguntas más frecuentes que hacen con respecto a autismo en esta oportunidad, celebrando el Día de Concientización. Fíjense que ni siquiera están celebrando el Día del Autista ni del Autismo, sino de concientización, y me parece que eso es importante porque tenemos todavía que concientizar muchas cosas con respecto a autismo, de las cuales pues hay mitos, estamos equivocados y pensamos que este es un buen momento para aclarar muchas dudas. Las preguntas que se van a responder fueron seleccionadas de las que con mucha frecuencia, mucha gente, incluso en mi práctica diaria como pediatra, la gente a las cuales uno les refiere que tiene la sospecha de que su hijo puede ser autista, pues hacen este tipo de preguntas tratando de resolver dudas, después, por supuesto, de que el temor, la desilusión y una serie de sentimientos se despliegan delante de nosotros. Lo cierto es que en nuestra labor de concientizar a estos pacientes sobre su realidad y sobre el gran mundo que está delante de ellos, es cada día más importante. Y vamos a ver por qué. Entonces vamos a hablar sobre autismo y la relación que pudiera haber beneficiosa entre este producto que ha venido a ocupar nuestra atención y a solucionar muchos problemas en nuestras vidas, que se llama Ganoderma lucidum. Y lo intitulamos como ¿qué hay de nuevo? ¿Eh? ¿Es el autismo una enfermedad frecuente? Pues sí, actualmente sí. Fue descrita por Kanner y Asperger. Los dos son austríacos, pero uno la nombró en los Estados Unidos y otro en Viena, en el mismo año, con diferentes grupos de pacientes, y habían llegado a la misma conclusión en el año 1943. Resulta que unos 10 años antes de yo hacer pediatría, se hablaba de que había una relación de un autista por cada 10.000 nacidos vivos. Eso era en los años 70. Pero fíjense que en los momentos actuales, en promedio, los estudios estadísticos son variables, pero en promedio es uno por cada 150 nacidos vivos, y hay estudios de los Estados Unidos, algunos estaban de los Estados Unidos, donde es uno por cada 36. Entonces, imagínense que es un problema de salud pública muy serio, porque además de eso, el diagnóstico temprano, que diríamos que es lo importante, no es fácil hacerlo. La gente tiene que estar muy bien entrenada para poder sospechar de que alguien tiene o pertenece al espectro autista. Hay ahorita muchos test específicos que intentan clarificar, no todos son tan fáciles de llevar a cabo, sin embargo, pues son de gran ayuda. Electroencefalogramas dinámicos, resonancias magnéticas, etcétera. Pero lo que ha venido a revolucionar el diagnóstico en los últimos tiempos es la inteligencia artificial. Definitivamente sí,
con el uso de los machine learning, que permiten hacer algoritmos y permiten tratar de llegar a un diagnóstico más certero, inclusive del tipo de padecimiento que está llevando la persona. Lo cierto es que el diagnóstico temprano va a permitir un manejo multidisciplinar mucho más rápido y un tratamiento integral que va a mejorar el pronóstico. Todavía se sigue hablando de que se trata no de una enfermedad, sino de una forma diferente de crearse ese cerebro, de una neurodiversidad. También se dice que es una condición más no una enfermedad. Sin embargo, pues en la medida en que vayamos pasando nuestra información, vamos a dar cuenta de que tiene todas las características de ser una enfermedad también, porque hay inflamación, hay una serie de detalles que hablarían de una enfermedad también. Entonces, así estamos, fíjense lo importante, lo grave, se trata de un problema de salud pública real, porque lo que para la economía familiar significa, lo que para la economía de salud pública de un país significa, y lo que va a significar para el mundo en todos estos tiempos, el manejo adecuado, bueno, integral de un niño que tenga este tipo de padecimientos, pues va a ser alto, costo muy alto. ¿Es nueva? No, pues no es nueva. Aquí vemos famosos, gente que tuvo o tiene actualmente Asperger, y vamos desde Séneca, y entonces vemos que también John Fitzgerald Kennedy, Winston Churchill, Einstein, Bill Gates, Keanu Reeves, Leo Messi, todos son gente muy famosa en el mundo que son portadores del síndrome de Asperger. Ahora, ustedes dirán, bueno, si la enfermedad es tan fuerte y es tan difícil, ¿cómo es posible que estas gentes haya llegado a la genialidad? Pues vamos a ir viendo progresivamente también por qué. Pero en realidad hay mucha gente que han sido genios de la humanidad. ¿En qué consiste esta condición? En realidad, eh, eh, esta condición en realidad comporta una alteración del neurodesarrollo, y que está caracterizada por tres cosas importantes. La primera es que hay una dificultad para la comunicación social. El individuo presenta retardos del lenguaje, una falta de respuesta a estímulos, falta de desarrollo y mantenimiento de relaciones interpersonales. Después también como característica tiene patrones de conducta repetitivos y restringidos. O sea, es digamos, un estereotipo en donde la gente pues hace siempre lo mismo, hace siempre los mismos ruidos, un lenguaje repetitivo que a veces ni se entiende, ¿verdad? Insisten en lo mismo, no se adhieren a patrones ni reglas, no las entienden, y no hay reacciones porque no se relacionan, sus reacciones muchas veces no se relacionan con la acción. Dice, bueno, ¿por qué está haciendo esto? También hay actividades e intereses particulares, ellos se encierran en sí mismos, de ahí el nombre de autista, ¿no? Auto, yo, mí, dentro, ¿verdad? Entonces, eso quería decir que yo estoy dentro de mí. Por eso el nombre de autista, ese nombre que siguió utilizándose. Y ahorita antes se hablaba de autista en general, pero ahora se dice que es un espectro. ¿Por qué? Porque en la medida que se han venido estudiando a los que sufren de este espectro, vemos que hay diferentes grados de severidad que pueden ir desde el síndrome de déficit de atención con hiperactividad, Asperger, el que llama autismo clásico. Estos dos tienen habitualmente un muy buen índice intelectual, sobre todo Asperger. Ya ustedes vieron los ejemplos que le pusimos allí, que son gente connotada a nivel mundial que logró ubicar dentro de su vida lo que podía ser, lo que le gustaba y lo que le hacía feliz. Y siempre lo hicieron de la mejor manera posible. Hay otros más fuertes, como desorden desintegrativo, en donde la persona prácticamente pues no le cuesta muchísimo más enrumbarse. El desorden penetrante es peor todavía, y el síndrome de Rett prácticamente son niños que no hay manera de que se comuniquen y solo pegan gritos y solo se quejan y están totalmente ausentes del mundo. Ahora, ¿por qué ocurre? Ahí es donde se empieza a complicar la cuestión. Porque ahora con todo el estudio de la biología molecular,
de las enfermedades, entonces estamos viendo de que son intrincados procesos moleculares bioquímicos que uno, mira, se queda en el aire, ¿no? De esto habla y entiende bien toda la gente que se dedica exclusivamente a esto, porque son demasiadas reacciones, demasiados nombres, demasiadas simplificaciones de señalizadores, de enzimas que van a actuar, a interactuar entre ellas para generar el proceso, y se hace difícil explicarlo con detalle. Sin embargo, les trae algunos dibujitos, esquemas de ellos para que tengan idea más o menos de por dónde vienen las cosas. Lo bueno y lo cierto es que podemos nosotros, para nuestro entender y para la explicación que estamos dando, hablar de tres cosas importantes: mutaciones genéticas, que son las que va a heredar el individuo como predisposición; los factores medioambientales, que cada día están adquiriendo mayor relevancia; y la epigenética, de la cual hemos hablado en otras oportunidades, como esa parte de la expresión genética de cada uno como consecuencia de su contacto con el medio externo y las cuestiones que en el medio externo pueden modificarlas tanto a favor como en contra de nosotros. En este caso, pues hay una epigenética en contra, en donde esos factores de los cuales estamos hablando van a agravar el problema y lo van a hacer más patente y más frecuente. ¿Qué cosas predisponen a la alteración? Ya lo dijimos: polimorfismos genéticos, mutaciones que se cuentan en la mayoría de los estudios como entre el 50 y el 80% de la causa más frecuente, o por lo menos como factor común. Pero influyen también pues la edad de los padres, la edad en que los padres, sobre todo el hombre, si está muy mayor cuando tiene el hijo. También hemos visto que es más en hombres que en mujeres, 4-1, que hay a predisposiciones maternas, como el hecho de que la mamá tenga diabetes ya como enfermedad, o que haga diabetes gestacional, hipertensión, obesidad, cuando hay toxicomanías, que las mamás pues están consumiendo drogas, cuando hay alimentación y nutrición inadecuada. Esto es importantísimo, porque aquí es donde nosotros podemos influir de una manera más efectiva, inclusive con Ganoderma lucidum. ¿Ok? Por supuesto, cuando hay abuso de consumo de alcohol, tabaco, el bajo estatus socioeconómico, no por el hecho de la pobreza, sino por el hecho de la desnutrición, la mala alimentación. Por supuesto, en el momento del parto, todos los niños que tienen parto prematuro, cuyo cerebro no ha terminado de formarse, aquellos que tienen bajo peso al nacer por alguna razón, o que han sufrido asfixia perinatal, que esto es cuando no respiran bien al nacer y nosotros tenemos entonces que ayudarlos, ponerle oxígeno y sacarlos, a veces intubarlos para poder sacarlos de ese proceso. Ya se sabe que dependiendo del tiempo de duración de la asfixia perinatal, pues el cerebro se va a dañar más o menos severamente. Y por supuesto, ya después que tenemos el niño afuera con nosotros, entonces una inadecuada alimentación infantil definitivamente va a influir, además de una serie de cuestiones del entorno que vamos a ir revisando. Pero estos son de los factores, son muchos. En realidad es una enfermedad, primero poligénica, porque son muchos los genes, y después de eso multifactorial, de una manera extraordinaria, en donde pues nosotros estamos aquí nombrándole los más frecuentes. Pero son muchas cosas, y en cada paciente en particular, en cada niño en particular, tenemos nosotros que evidenciar cuáles son esos factores para poder ayudarlos, orientarlos de la mejor manera. ¿Influye mucho el medio ambiente? Muchísimo. Como les dije, ya se sabe que sí, que hay una correlación positiva entre el desarrollo del autismo y la exposición tanto prenatal, o sea, durante el embarazo, como postnatal, a las emisiones atmosféricas, ¿verdad? La contaminación ambiental, el dióxido de nitrógeno, la lluvia ácida, los derivados de azufre, el hollín, el polvo, el polen, todo eso que respiramos todos los días puede en un momento dado predisponer para que la gente haga un autismo. Las infecciones virales, la deficiencia de zinc, de vitamina D, deficiencias anormales de melatonina, ¿ok? Modificaciones epigenéticas provocadas, epigenéticas negativas provocadas por metales pesados, que cada día consumimos más de ellos, aunque estemos comiendo lo más ecológico y lo más natural posible. Ejemplo, intoxicaciones por plomo, níquel, arsénico, cromo, cobalto, cadmio, benceno, las radiaciones, los proliferadores de peroxisomas que inflaman,
Y el humo del tabaco, volvemos a insistir con el humo del tabaco porque sigue siendo el humo del tabaco el mayor factor de predisposición para una buena cantidad de las causas de mortalidad en el mundo. Enfermedades cardiovasculares, cáncer, etc. Y además, pues, en este tipo de alteraciones, con mucha más razón. Entonces, si vemos, pues, son muchas las cosas que están involucradas en la... Hay muchos mitos. Hay gente que dice, no, que el autismo sí es una enfermedad, que está producido por vacuna, falso. La gente puede empezar a manifestar autismo y no ha recibido todavía la primera vacuna. Falta de cariño familiar, muchas veces eso puede pasar, pero tampoco es lo preponderante, ¿verdad? Que solo sea por contaminación ambiental, no, porque yo comía mucho atún o mucho salmón y eso tiene mercurio, el mercurio es el que tiene la culpa, no, esto es multifactorial. A la gente llega hasta pensar que me castigó Dios porque yo hice muchas cosas malas, pues y me tocó este calvario, me tocó esta cruz. Y sobre el autista es importante saber pues que no son agresivos con los demás, ellos tienen respuestas de acción difíciles cuando algo no lo entienden, pero no es que quieran ser agresivos, no que no sepan hablar, sí saben hablar y aprenden a hablar quizás más lento que los demás. Que no comprenden nada del entorno, eso también es falso. Que no siente emociones, mucho más falso todavía, así como es pues, toda una serie de circunstancias que la gente ha utilizado para encasillar, enmarcar este tipo de padecimientos en una y pobrecita esa familia que tiene un autista en la casa y no se diga en la escuela, el bullying, los maestros, etcétera. Pues, por eso la concientización que está intentando hacerse es importante. Por ejemplo, en España adoptaron el lema de que le va a decir a todo el que autismo, ninguna otra cosa, autismo, que se llame autismo. ¿Para qué? Para que podamos enfrentar con decisión y con la mejor de las disposiciones esta circunstancia que estamos viviendo, esta condición. Ahora, ¿qué ocurre? Porque hay problemas estructurales aquí, hay problemas a nivel funcional, hay problemas a nivel de la respuesta que se origina como consecuencia de las alteraciones estructurales y funcionales. Para que sepa más o menos, vamos a explicarlo sencillo. El cerebro humano se está desarrollando desde la etapa embrionaria a la etapa fetal e inclusive después que el niño nace, sigue creciendo en volumen hasta los 2 años y medio aproximadamente y en desarrollo hasta los 20. Entonces, cuando hay una alteración de esa migración neuronal que debe ocurrir, porque las neuronas se forman en un sitio y van migrando y se van reuniendo en el cerebro, ¿ok? Cuando hay una alteración de esa migración, pues entonces ese cerebro va a funcionar mal. Habitualmente vemos que estructuralmente el cerebro de la gente que tiene autismo es mucho más grande, porque también hay una sobreproducción de conexiones neuronales y sinápticas. ¿Qué es esto? Al principio, el cerebro humano está creciendo mucho para poder adaptarse al medio externo y querer conocer todo, y todos te dicen, los muchachitos hasta los 2, 3 años son unas esponjas, lo que tú les dices lo aprenden, y es lógico, porque tienen muchas neuronas, muchas conexiones neuronales. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que luego que el individuo ya se ha adaptado al medio ambiente y ya está empezando a conocer y a interactuar, debe ocurrir un fenómeno que se llama poda neuronal, en donde el mismo organismo, por esa sabiduría inmensa de Dios, empieza a eliminar las neuronas que no están funcionando bien, empieza a eliminar esas conexiones entre neuronas que tampoco están funcionando bien y nos vamos a quedar con las que sí funcionan bien, con las que son útiles y las que nos van a permitir adaptarnos y vivir la vida como la mayoría de la gente normal lo hace. Entonces, se sabe por eso que como no hay una poda neuronal y sináptica adecuada, la gente que tiene trastornos del espectro autista tiene hasta 67% más neuronas que la de un cerebro normal. Entonces tenemos un cerebro que está muy ramificado, pero poco diferenciado. Y eso es una de las cosas que más nos va a traer problemas. Entonces, además de eso, como para terminar de complicar la situación, pues también entró a formar parte del cuadro y está demostrado una neuroinflamación. ¿Qué ocurre?
Cuando ese cerebro no está funcionando bien, cuando la gente no se ha alimentado bien, cuando hay trastornos a nivel del intestino, que es el segundo cerebro, de la microbiota, de la producción de una serie de sustancias que son indispensables para el funcionamiento del cerebro, entonces se produce una neuroinflamación. Hay unas células dentro del cerebro que forman parte de la arquitectura cerebral, pero que tienen como función defendernos. Defendernos de infecciones, de cuerpos extraños, de lo que llegue de arriba, de sustancias tóxicas. Se llaman las neuroglías. Esa neuroglía se activa como consecuencia de una oxidación exagerada. Y fíjense que le estamos hablando de neuroinflamación y le estamos hablando de oxidación. No se olviden de esos términos porque para allá vamos, ¿ok? Esta alteración pues, de la célula de soporte del sistema nervioso central viene a complicar la situación y por eso les decía que en parte sí hay enfermedad, porque si hay inflamación es porque el organismo está tratando de defenderse de esa noxa, de esa lesión que se le está causando. ¿Qué crea como consecuencia todo esto? Que la información viaja por muchas rutas. La misma información viaja por muchas rutas. ¿Y qué va a pasar? Que hay un aumento del trabajo cerebral. Y cuando hay aumento del trabajo cerebral, que hay un alto consumo de energía y de nutrientes en el cerebro, se van a provocar los problemas de oxidación, el estrés oxidativo. Esta información exagerada va a saturar la capacidad cerebral, va a generar una discapacidad del individuo para poder decir, ya entiendo lo que pasa. ¿Y qué hace el individuo? Se desconecta. ¿Por qué? Porque esa inflamación además hace de que de alguna otra manera pues le moleste tratar de pensar y de definir qué es lo que está pasando. Entonces se alteran también la función de los neurotransmisores, se agota la dopamina, la serotonina, se altera la melatonina y entonces hay un desequilibrio franco entre los que son los neurotransmisores excitatorios, ¿ok? Contra los que son inhibitorios. El cerebro tiene que funcionar en un equilibrio dinámico entre lo que lo excita para trabajar y lo que lo inhibe para no pasarse de trabajo. Por otro lado, se ha demostrado que también hay poco efecto redox. ¿Qué quiere decir esto? Que el cerebro deja de ser capaz de resolver el estrés oxidativo que se genera por todo esto. Es como que tuviera una máquina que se recalienta. ¿Ok? Se recaliente y hay que dejarla tranquilita, hay que dejarla que repose para que pueda volver a funcionar. Así pasa en parte con los autistas y disculpen la comparación, no es peyorativa, sino es que para que se entienda más o menos el porqué. Ahora, estas alteraciones de las que hemos venido hablando, ¿no? ¿Qué provocan en la vida diaria? Pues que ellos vivan desconectados, porque la manera de que puedan estar más o menos tranquilos es enfocarse en lo que entienden. Ellos se les dificulta contextualizar procesos y emociones. Por eso muchas veces pareciera que no tienen empatía, pero sí son empáticos, sí tienen empatía. Y si nosotros aprendemos a manejarlo como debe ser, vemos que sí hay empatía, vemos que sí hay cariño. Yo conozco niños autistas que me ven y me abrazan, porque han visto un amigo, han visto una persona que los quiere, han visto una persona que ha tratado de ayudarlos y ellos saben y agradecen eso. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente, la gente se bloquea en las mismas familias. No, este muchachito no, ese escuincle no quiere entender, no quiere ya, y se molestan y entonces empiezan a cometerse errores. Ellos inicialmente no te van a entender de reglas ni de interacción social. Hay mucha dificultad para tomar decisiones y cuando pueden hablar, los que pueden interactuar con la gente, pues consultan frecuentemente, ¿cómo es eso? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Y cómo es la cosa? ¿Por qué? Porque pareciera que entienden ahorita, pero no han entendido cómo es. Esa circunstancia los lleva a que haya cierto rechazo, a cierta confusión en el manejo de ellos, tanto en la casa como les digo, en la escuela y en la sociedad, y ellos tienen la percepción, porque sí la tienen, de ser incomprendidos, diferentes y agredidos inclusive. Y eso los hace que se vuelvan muchas veces agresivos, eso los hace que se encierren más en sí mismos y que el autismo se haga más patente. Y por supuesto, que haya una respuesta desproporcionada a los estímulos. Y caerán muchos de ellos en ansiedad, depresión y manía, que es cuando
neuropediatras o los psiquiatras que nos están ayudando empiezan a utilizar medicamentos que muchas veces en vez de ayudar lo que hace es complicar la situación. El más conocido y aprobado por la FDA es la risperidona, pero también se utiliza el Ritalin y hay otros muchos ahorita que se utilizan eh, que pueden ayudar, pero momentáneamente. Ahora, repetimos, porque esto es importante. ¿Cómo se desarrolla todo este desastre neuronal? Pues ya lo dijimos, hay una alteración de la inmunidad innata y se activa la microglia, y cuando la microglia se activa empieza una tormenta de citoquinas, parecido a lo que pasaba con COVID. No a la severidad de COVID como para que la gente la mandaban para el hospital y muchas veces se moría, sino una inflamación de bajo grado que muchas veces no duele, aunque a algunos sí les llega a doler, tanto el sistema nervioso central a nivel del cerebro como el sistema nervioso entérico, que es el intestino. Todos hablamos y sabemos que el intestino es un segundo cerebro. Siempre repito y digo que es el primero, porque es el primero que se forma y es el primero y tiene más neuronas que el mismo cerebro, etc. Y produce el 80% de los neurotransmisores que sirven para que el cerebro de arriba funcione. Lo cierto es que esa neuroinflamación, y grábense otra vez esta palabra, y la neurodegeneración que se va originando allí es consecuencia de un estrés oxidativo muy fuerte. Esto, por supuesto, puede generarse desde la etapa fetal, ¿verdad? Y durante toda la etapa infantil y hasta adultos. Entonces hay una alteración de ese neurodesarrollo. Hay una gran producción sin control, como dijimos antes, de neuronas y sinapsis. Hay alteración además por todo este estrés oxidativo, por toda esta carga cerebral, por todo lo que el intestino trata de compensar y no puede. Hay una alteración de la microbiota intestinal y hay una alteración de ese equilibrio, una disbiosis. Eso termina de complicar la cosa porque la microbiota es la que produce más o menos el 60% de todas los neurotransmisores que el cerebro utiliza para vivir. Entonces, se generan como consecuencia de todo esto, pues trastornos neuropsiquiátricos que muchas veces se transmiten solo como hiperactividad, ya lo dijimos, ¿verdad? Pero también puede haber ansiedad, depresión mayor, puede haber incluso bipolaridad. Entonces, estas condiciones psiquiátricas las podemos ver entre un 63 y un 93%. En muchos hay insomnio, se pierde toda la cronobiología, el reloj biológico se desordena totalmente y entonces el insomnio es una de las características más importantes. Ellos no duermen bien, no descansan, si no descansan, acumulan de alguna otra manera cansancio y eso también complica el cuadro. Ellos muestran muchos trastornos de la movilidad y entonces tenemos que estos niños, por ejemplo, cuando están nerviosos, aletean, ¿verdad? Y ese es uno de los signos que primero vemos. Si llega alguien extraño, los regañan, se mete bajo una mesa o se tiran al suelo y siguen viendo su Lego que tenían ahí tirado, caminan de puntillas. Lo primero que debe ver el pediatra es la mirada. Los niños que no mantienen la mirada, tú tienes que estar pendiente y después de eso lo vas siguiendo y te vas dando cuenta cómo está su capacidad de comunicarse con el medio exterior, por lo menos desde la mirada, desde la sonrisa social. O sea que si nos entrenamos sí podemos llegar a sospechar tempranamente y por lo menos a descartar de una manera temprana la enfermedad. Lo cierto es que si hay discapacidad intelectual en algunos, entre un 20 y un 50%, aunque ya vimos que hay genialidades, ¿verdad? Algunos cursan con epilepsia por todo el desorden de excitatorio inhibitorio que hay ahí arriba. Hay la propensión a infecciones porque el sistema inmunológico está alterado. Y además de eso, la microbiota intestinal. Ellos no comen bien porque muchas veces les gusta comer solo lo que a ellos les llama la atención desde el punto de vista visual, desde el punto de vista sabor, y más o menos son monoconsumidores de cosas por muy buen tiempo. Entonces se desnutren y esa desnutrición también va a contribuir, por supuesto, ¿verdad?, a agravar la situación. ¿El diagnóstico cómo se hace? Pues el diagnóstico es eminentemente clínico. Nosotros tenemos, como pediatras, tenemos la grave responsabilidad de por lo menos sospechar. Y por eso el pediatra tiene que entrenarse en cuáles son los primeros signos que pudieran haber. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Y muchas veces el diagnóstico se hace ya después que el niño tiene 3 años y a veces hasta adulto.
porque a veces son tan pequeñas las cosas que tú dices, bueno, será, eso puede estar en la normalidad, pero por ejemplo, yo antes siempre le decía a la gente, no hablo, no se preocupe, Einstein habló a los 4 años, Einstein habló a los 4 años, pero ese retardo del lenguaje ya era, ¿verdad? En aquel momento una alta sospecha de que estuviéramos frente a un Asperger, ¿ok? Ahorita pues esto es uno de los datos. Lo cierto es que cuando uno sospecha, entonces uno tiene que orientar a la familia y decirle, mire señores, hay esta sospecha. Es una sospecha, pero es importante aclararlo. Y formar un equipo de gente que va a manejar multidisciplinariamente pediatras, neuropediatras, gastroenterólogos, porque es importante aquí la nutrición, hay muchos trastornos gastrointestinales como consecuencia de esto. Los psicólogos, ¿verdad? Terapistas del lenguaje, terapistas laborales y por supuesto los nutricionistas que nos van a ayudar. Ahorita, como les dije, pues hay test especiales, hay una serie de encuestas que llenamos que son bien largas y ponemos a los familiares a llenarlas, pero por supuesto eso se ha ido resumiendo a todas estas nuevas aplicaciones de la inteligencia artificial y del machine learning. ¿Tiene tratamiento? Lo primero que te va a preguntar la familia, bueno, ajá, doctor, sí, ajá, usted tenía razón, pero ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Ah? ¿Esto de verdad tiene tratamiento? ¿Se cura? ¿No se cura? ¿Tenemos esperanzas? Bueno, el tratamiento tiene que ser un tratamiento integral. Si el tratamiento se hace bien, el pronóstico de esos individuos, sobre todo de los 3 primeros que nombramos en el espectro, va a ser bueno. Usted ven a Messi, si usted, yo no le digo que Messi es Asperger, usted ni cuenta se da. Porque maneja ese balón bueno y cuando tiene que saludar, saluda y se ríe y pareciera que es normal. Usted ve John Fitzgerald Kennedy da un discurso, o Churchill decía, bueno, inteligentísimo en sus apreciaciones, Séneca, bien, toda esta gente Bill Gates, ajá, bueno, entonces sí hay cómo ayudar a la gente. En los momentos actuales mucho más, porque ya sabemos que tenemos programas conductuales, programas de alimentación, programas de medicamentos, ¿okay? Suplementación, que es importantísima, ¿ah? Pero no meternos con lo primero que consigamos, porque por ejemplo por ahí hay un programa que se llama ABA, que es activación de la conducta, ¿eh? Que no, de verdad, no es lo que debe ser porque prácticamente margina y detiene la evolución a los autistas. Hay que hacer terapia conductual cognitiva y de esto hay cualquier cantidad de programas ahorita de las diferentes universidades que estudian esto a profundidad. Hay programas de educación como el TECH, la terapia laboral, cualquier cantidad. Y bueno, estoy nombrando aquí el tratamiento con psicotrópicos porque habrá algunos niños que necesitarán el uso, por ejemplo, de risperidona o del metilfenidato, inclusive se nombra hasta la quelación para sacar los metales pesados en un momento dado, con EDTA, con sustancias que se han utilizado desde siempre para la quelación, ya no la quelación natural, sino la quelación medicamentosa. El uso de melatonina ha ayudado muchísimo a regularizar los problemas de sueño. Los antiepilépticos en aquellos que tienen esos trastornos de la excitación y de la inhibición, que ahí por eso se producen las crisis epilépticas, y por supuesto la neuroinflamación. Importantísimo el control nutricional, y ya se sabe que hay algunos alimentos que pudieran estimular o agravar los síntomas del autismo, el gluten, los lácteos, por supuesto todos los metales pesados para esto van a hacer mucho daño. Dentro de los nutracéuticos que cada día los están recomendando más, cada día estudios bien serios publicados en PubMed y la gente que habla de estas cosas a nivel de medicina integrativa cada vez nombran con más frecuencia al rey de los hongos, al reishi, al Ganoderma lucidum. También hay otras cosas que se pueden intentar, que pueden ayudar en la terapia con caballos, con delfines, masajes, dar suplementos de vitamina B, magnesio, y por supuesto también ya hay APP específicas que sirven para ir educando, entrenando a estos niños. Ponemos con sus audífonos, ellos como muchachos que han nacido en la época cibernética, pues lo hacen muy bien.
Entonces, pero ¿qué es lo importante? Volvemos a algo sobre lo que me gusta mucho hablar, que es la prevención. Es importante que la medicina sea preventiva y no curativa. Es importante que nosotros logremos que esta gente lleve una vida lo más normal posible sin llegar al uso de medicamentos, sino con un estilo de vida saludable. Hay que educar a la población sobre todos los factores de riesgo para que la gente esté atenta y esté alerta. Buscar la forma de que nuestros amigos, los ginecólogos, nos ayuden con la preparación para el embarazo, nos ayuden durante el embarazo, porque nosotros prácticamente los pediatras vemos a los niños en el momento en que nacen, los perinatólogos un poquito antes, pero esto necesita una preparación que debe ir desde el momento en que la persona dice, doctor, estoy aquí porque yo quiero tener un hijo, yo me quiero embarazar. Ah, muy bien, entonces vamos a hacer la preparación. ¿Ok? Y así como hacemos preparación hormonal, pues tenemos que hacer preparación de todo tipo. Se está implementando desde hace mucho tiempo la dieta de los 1000 días, en donde cada día también toman mayor interés pues los superalimentos. Entonces, durante el embarazo, para que tengan más o menos idea, ¿qué cuidado hay que tener? Hay que cuidar la microbiota de la boca y del intestino de la madre. ¿Okay? Aquí entra el GanoFresh, aquí entra también el Ganoderma porque sirve de prebiótico para la microbiota intestinal, evitar en lo posible exposición a contaminantes, cuidar de la diabetes gestacional, cuidar la mala alimentación, por supuesto, el estrés crónico, emocional, social, el uso de tabacos, el contacto con pesticidas, tóxicos en general, una serie de sustancias que ingerimos que utiliza la industria agroalimentaria para mantener los alimentos conservados que van a resultar disruptores endocrinos. Si se daña nuestro sistema hormonal, pues está dañando una muy buena parte de nuestra estabilidad. Entonces, hay daños a la barrera intestinal y hematoencefálica que también van a contribuir a que pasen a la sangre sustancias tóxicas que a su vez van a atravesar la placenta. Todas atraviesan la placenta. Los metales pesados todos atraviesan la placenta y pueden acumularse en el cerebro del niño. A través de la leche materna también y van a afectar el cerebro infantil. Entonces, que cuando hay alteraciones en el sistema nervioso, como le dije, que hay alteraciones de la serotonina, la dopamina, de la GABA, que son sustancias que el cerebro necesita para funcionar bien. Cuando en los embarazos es muy común que haya infecciones urinarias, que haya infecciones intestinales, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar que las madres reciban el tratamiento adecuado. Buscar también que la mamá tengan una crononutrición, un buen descanso, que hagan ejercicio y activar el sistema parasimpático, que no vamos a entrar ahorita porque es un tema bastante largo, pero sí hay que saber que el sistema parasimpático se duerme un poco cuando tenemos estrés crónico y el embarazo genera un estrés. Todas las dudas, toda la situación, en algunas mujeres incluso que cómo va a quedar mi cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo apoyamos la alimentación de los niños? Como dijimos al inicio, con la dieta de los 1000 días, estar pendiente de las sensibilidades alimentarias de cada quien. Los niños que de por sí tienen intolerancia a la lactosa o que tienen problemas celíacos en donde el gluten hace daño, o el maní, ¿verdad? Procurar con ellos no tomar decisiones de sus gustos, irle enseñando con el ejemplo qué es lo que pueden comer, ¿verdad? Buscar la manera de saber qué les llama más la atención desde el punto de vista visual, desde el punto de vista sabores, para que de alguna otra manera podamos nutrirlos bien, ¿no? Que no nos desesperemos, que no le gritemos porque no van a comer al ritmo de nosotros. No los podemos apresurar, presionar y tenemos que proporcionarle un entorno seguro. ¿Qué es esto? Utilizar cuestiones plásticas que no se vayan a romper, que no pudieran cortarse, porque en muchas ocasiones cuando perdemos nosotros la paciencia, ellos largan el vaso contra el suelo y si es de vidrio se rompe, o si tiene algún cuchillo que corte se puede cortar, etc. Entonces, tenemos nosotros que proporcionar ese entorno seguro para ellos. ¿Qué alimentos se sugieren? Pues mira, vegetales y frutos son los que deberían los niños comer, vegetales y frutos. Y hay toda una serie de larga, una lista bastante larga en donde pudiéramos escoger. No podemos decirle a la gente, toma, esto es lo que tú le vas a dar a tu hijo, sino buscar en cada niño cuáles son los gustos, las tendencias, la cuestión cultural, que la familia no se salga tampoco
de lo que deberían comer para que ellos tengan el ejemplo de los padres que están comiendo lo mismo que ellos y terminan aprendiendo del ejemplo de los padres. Entonces, vegetales y frutas, hay una larga lista de estas que ven acá que son muy buenas. En cuanto a cereales y semillas también, ya sabemos que la cantidad de omega 3, de antiinflamatorios, de antioxidantes que podemos encontrar en las nueces, en las semillas, en las leguminosas, las lentejas, por ejemplo, son maravillosas. Y por supuesto, de carnes y pescado deben poca carne roja, que como más bien pollo, pavo, pescado blanco. El pescado de carne oscura, que habitualmente son peces que viven mucho tiempo, que crecen mucho, como el atún, como el salmón, como el tiburón, son peces que están ya al final de la cadena alimenticia en el mar y acumulan altas cantidades de mercurio que se sabe hacen bastante daño para los niños, además de todos los conservantes que la agroindustria les coloca. Entonces, esos pescados que sabemos que son muy ricos en omega 3 y que además es necesario para el desarrollo cerebral, para la inflamación en general también, podemos buscar lo que sean pescados pequeños. A veces conseguimos sierras pequeñas, a veces conseguimos cabaña, sardina, que son pescados más pequeñitos y que no tienen contenidos de mercurio importantes. Pueden comer huevos. Procuramos en líneas generales decirle, eso sí, de plano, que no a los procesados, sobre todo embutidos que están cargados de nitritos, nitratos, que son tóxicos cerebrales también, enlatados, colorantes, esos snacks salados que los venden con que están llenos de químicos, ¿verdad? Como les decía, el atún, salmón. Ahora, más o menos así nos hemos venido llevando con respecto a la alimentación. Pero siempre la gente entra en duda cuando tenemos que interactuar con una persona que tiene trastorno del espectro autista. ¿Qué es lo más importante? Primero, demostrarle amor, comprensión, tener tolerancia, procurar no meterse en su espacio personal, dejarlo que se está jugando con los tacos, con los legos, con su carrito, con el robotito, con lo que él quiera, y con solo una parte de algún juguete, déjenlo tranquilo. Ellos no les gusta que los toquen, porque les da miedo, porque su sensibilidad a nivel del oído, de los ojos, del gusto y de la piel, de todos los sentidos del exterior está exacerbada. Y cuando queremos darle afecto, si les gusta un abrazo y se calman con un abrazo y muchas veces evitamos que se hagan daño abrazándolos, pero tenemos nosotros que anunciar con gestos. Te voy a abrazar, ven aquí, dame un abrazo, o te voy a dar un beso, para que él sepa que se va a hacer esa acción y él entienda que esa acción para él es buena. Evitar los castigos por cualquier cosa. Inclusive, ellos hay que ver cuáles son sus comportamientos típicos, que a veces para nosotros son errores, porque no se parecen a lo que hacemos nosotros. Entonces, no castigarlos por esos comportamientos típicos de ellos, sino irlos corrigiendo con el ejemplo. Hay que procurar no ser confusos en el razonamiento al enseñar. Por ejemplo, ponerle ejemplo, decirle, mira, porque la luna que se mueve alrededor de la Tierra, no, sino cosas bien concretas, bien sencillas, ¿verdad? Y sobre todo, educar con ejemplos positivos. Eso es muy importante, saber educar con ejemplos positivos. Y tenemos que buscar una escuela que nos pueda ayudar con eso, porque lamentablemente nuestros sistemas educativos, a pesar de que los grandes conocedores de la enfermedad recomiendan que el niño autista entre en una escuela normal, nuestras escuelas no están preparadas para eso. Nuestro sistema educativo es ajeno al niño autista y además de eso, pues ustedes saben que el bullying en las escuelas es importantísimo y eso termina desgraciando más la situación. ¿Cómo ayudar en su educación? Pues lo primero es que no nos vamos a crear expectativas altas de primera intención, pero que sean pocas y que sean claras. ¿A qué se refiere esto? Ya lo había dicho, usted tiene que ubicar en su niño qué es lo que le gusta más. Ah, mira, le gusta la música, pues usted lo va a poner a que aprenda música. Ah, le gusta la pintura, usted lo va a poner a que aprenda a pintar. Ah, le gusta desarmar cosas, que desarme cosas. Así para que usted vaya ubicando cuál es la tendencia de cada niño y a lo mejor usted tiene en su casa un genio en eso que le gusta. Y hay astrofísicos y ya vimos que hay gente, ahí se puede, Stephen Hawking, son gente que han sido autistas y fueron genios de la humanidad. Y seguir no solo con instrucciones verbales que sí son necesarias,
fáciles, lo más sencilla posible, educar con ejemplo, imágenes, no obligarlos a hacer menos por su condición. Ah, no, no, pobrecito, no lo pongas a que haga eso porque él es autista. No, 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 no. Hay que irle exigiendo y en la medida que vayan dando le exigimos más. ¿Ok? Y hay que ayudarlos sobre todo a adquirir las habilidades básicas. Bañarse, el cepillo de dientes, vestirse, peinarse, comer. Al principio lo dejamos que coman con las manos y que hagan alboroto, y porque eso hasta ahorita lo recomendamos los pediatras inicialmente, pero poco a poco ellos van viendo de que usted utiliza un tenedor, que utiliza un cuchillo, y ahí van aprendiendo también todas esas eh, necesidades de la vida social. Apoyarnos con la terapia del lenguaje laboral es indispensable. Y por supuesto con todos las personas que dijimos que debían estar apoyándonos en esta circunstancia. Ahora, usted dirá, bueno, ¿y a qué le tienen miedo? Porque ellos son miedosísimos, pero no es que sean miedosos, sino que les molestan las circunstancias. Entonces, todos los ruidos en general les molestan, gritos, peleas, los fuegos artificiales, los ruidos de los carros en moto, si la música está a alto volumen, las secadoras, las cortadoras de césped, alarmas, sirenas, todo les molesta. Y si está en el parque y empieza el perro a ladrar, ya usted ve que se tapan los oídos. Si hay exceso de luces, se tapan los ojos. ¿Ok? Y sobre todo, pues no les gustan para nada los regaños y las amenazas porque eso los frustra bastante. Entonces, lo importante, y por lo que estamos aquí ahorita, ya hablamos, ¿verdad?, de todos los factores que están involucrados en esta enfermedad. Y entonces, ¿dónde actúa el Ganoderma lucidum? Que lo recomendamos, y les traje una fotito del Exilium, que sería el más indicado en un momento dado. Equilibrando la inmunidad innata, haciendo que los macrófagos intestinales que van a afectar el intestino y la barrera intestinal, y los de la microglía que van a afectar en cerebro, se equilibren, se estabilicen, porque el ganoderma es un inmunomodulador. Además tiene un efecto inflamatorio importantísimo, conocido no solo de ganoderma, sino de muchos vegetales, de muchos otros hongos. Están los beta-glucanos, bien conocidos, que son unos antiinflamatorios potentes, ¿verdad? Ahorita ya se sabe que también, esos son los polisacáridos, pero ahorita se sabe también que los ácidos ganodéricos, que son derivados de triterpenoides, también tienen un efecto antiinflamatorio muy potente. Por supuesto, muy conocido también de ambos, de polisacáridos y triterpenoides, es el efecto antioxidante que siempre hablamos de Ganoderma como uno de los mejores antioxidantes del mundo, porque actúa a todos los niveles de la antioxidación, actúa a nivel de la glutatión reductasa, las superóxidos glutasas, catalasas, etcétera. O sea, por todas las vías, por donde usted lo ponga, él va a ayudar. Además de eso, sirve como modulador de la microbiota, que ya dijimos que también se altera con todo esto, porque ellos van a servir, los polisacáridos van a servir como prebióticos, y todos los componentes del Ganoderma van a servir también como estabilizadores de las bacterias no buenas para el intestino, cosa de que la microbiota pueda adquirir el dominio de todas las bacterias que ahí estén, sin que haya algunas que sean tóxicas y que se produzca inflamación intestinal, infección intestinal y por supuesto endotoxemia, que es un paso de todos los tóxicos hacia la sangre. Además, Ganoderma sabemos que ayuda en el redox, en el efecto detox. En el redox para lo que es en sí el efecto antioxidante, pero también tiene efecto detox, ayuda al hígado a que se expulsen a través de las sales biliares, a través del sudor, a través de la orina, inclusive ayuda a los riñones para que de alguna u otra manera pues salgan a través de estas vías todos estos metales pesados. Es difícil, pero sí ayuda mucho. Tiene sus efectos psicobióticos porque también, como dijimos, actúa sobre los neurotransmisores y por supuesto todas estas cosas van a funcionar. Ya se sabe que es un neuroprotector. Estos artículos, ¿verdad?, que siguen produciéndose, que hubo en este año, en el año 2021, cuando la pandemia, hubo una baja ahí con respecto a los estudios de Ganoderma específicamente en autismo. Sin embargo, pues estos últimos años, los últimos 3 años, hay cualquier cantidad de estudios
Y hay, por ejemplo, este del año 2020 que dice que los nutracéuticos parecen mejorar el estado patogénico al ejercer control sobre los neurotransmisores y la neuroblastosis. La neuroblastosis es la formación de las neuronas y de la sinapsis. Por lo tanto, la enfermedad se puede prevenir, ¿verdad? Con un funcionamiento adecuado del cerebro que puede ser restaurado en el TEA por el uso de los nutracéuticos. ¿Y quién es un nutracéutico? Ganoderma lucidum. Hay otros estudios también que le traje aquí los títulos. Los polisacáridos de Ganoderma atenúan la inflamación mediada por la microglia, que ya vimos que es parte importante de este fenómeno. Y aquí hay uno del año 2023 que habla de un agente neuroprotector promisorio, nuevo, polisacárido de Ganoderma lucidum. Y ahí ya incluso conocemos los mecanismos moleculares de los polisacáridos y de los triterpenoides, cómo actúan a nivel molecular. O sea, que no hay ninguna duda de que eso es así. Por supuesto, lo que les recomendamos siempre, porque son productos ya aprobados y que nosotros sabemos que son fruto de una investigación bien profunda, bien llevada, son los productos de GanoExcel, GanoAutoch, que además de que son bien confiables, tienen toda la experiencia detrás de cada uno de ellos, la seguridad pues y un sabor exquisito. Hoy vi a alguien tomándose un chocolate de esos nuevos, de esos chocorricos y bueno, hasta besitos tiro ahí por la pantalla. Pero bueno, entonces importante saber que estos productos están a disponibilidad y que hay cualquier variedad y que usted solo tiene que hablar con la persona que lo invitó a ver esta charla para que le diga de qué manera los va a conseguir y tener la plena seguridad de que además de sabrosos son efectivos y que además son seguros. Entonces, quise terminar no envío, lo encontré, pero me pareció tan real y tan tierno. Lo escribió un tal Leonardo Caracol. Dice, si pudieras entrar en mi silencio, entenderías mis miradas. Si pudieras escuchar mi corazón, diría cuánto te quiero. Si pudieras mirar más allá de mi distancia, sabrías que no quiero estar solo. No me juzgues por no ser como tú, ni me pidas que llegue a serlo. Yo tengo autismo, pero soy mucho más que eso. Gracias por su atención.